Bueno, gracias. En un principio, este encuentro había sido pensado de forma híbrida, o sea, la idea era hacerlo presencial y también virtual, pero bueno, dado un poco las circunstancias como se vienen dando las cosas en la propia universidad, y bueno, y particularmente porque hoy en la Facultad de Humanidades, que es justamente un poco nuestra casa, ¿no? Están de elecciones estudiantiles, así es que estaban con los espacios ocupados y era un poco complejo, digamos, hacer o movilizar toda la- las actividades, digamos, era prácticamente imposible para poder armar una clase ahí. Así es que decidimos hacerlo de forma virtual enteramente. Por otro lado, comentarles que, bueno, tenemos aquí presente justamente al doctor Diego Vigay, que es del equipo el equipo fiscal, justamente que trabajó en el juicio de Napalpí, y lo estuvieron llevando adelante, y bueno, nos va a hablar un poco sobre todo el proceso y la sentencia. También estaba había estado convocado el doctor Carniel, pero bueno, por cuestiones particulares, él en este momento no pudo estar presente, no puede estar presente. Así es que bueno, el doctor Vigay nos acompañará y nos ayudará justamente en este trayecto. Por otro lado, también tenemos a la profesora Adriana Luján, que es la actual coordinadora del programa Pueblos Originarios de la Facultad de Humanidades, referente también de la Universidad Nacional del Nordeste en la red interuniversitaria de derechos humanos, del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. Y bueno, y ella nos había propuesto también invitar en esta ocasión a dos referentes de la comunidad QOM que vienen trabajando de forma muy vehemente y muy constante en el territorio, son justamente el Escalante, ya voy a mirar, Daniel Escalante, perdón, Daniel Escalante, que es el primer abogado QOM que se egresó justamente de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Derecho, y también a la lideresa Elizabeth González, que también es una referente muy fuerte en su comunidad, que trabaja en territorio. El señor Escalante, el doctor Escalante, por cuestiones de salud, no pudo estar presente hoy, no puede estar presente hoy, y la señora González, por cuestiones ajenas a su voluntad, en realidad está haciendo un trabajo en el interior del Chaco y tiene problemas de conectividad, se disculpó y dijo que no puede estar presente. Así es que en esta oportunidad contaremos con la presencia y tendremos entonces más tiempo de escucharlos al doctor Diego Vigay, como recién había comentado, del equipo bueno, que trabaja justamente con los juicios de la verdad, en este caso por la masacre de Napalpí, y la profesora Adriana Luján, que también viene trabajando de forma constante, digamos, hace ya mucho tiempo con cuestiones de interculturalidad. Así es que eh, comenzamos en todo caso, si no es problema, con el doctor Vigay, si le parece. ¿Cómo no? Sí, muy buenas tardes. Gracias, Verónica. Gracias, Rudy, bueno, y a toda la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Nordeste. La verdad que es un gustazo estar participando otra vez en esta corte. A mí me tocó ser alumno años atrás, y la verdad que es un espacio formativo extraordinario dentro del marco de nuestra universidad pública, y es justo decirlo en la actualidad, en un contexto donde la estamos defendiendo de un ataque feroz de parte del Estado Nacional, con todos los recortes, con la falta de actualización en lo que hace a los sueldos de los profesores, etcétera, etcétera. Así que en ese marco es especialmente valorable este espacio, ¿no? Bueno, así como ha sido la convocatoria, contarle un poco lo que fue la masacre de Napalpí y después toda la instancia del proceso, del juicio y la sentencia, ¿no? Brevemente,
decir que la masacre de Napalpí ocurre en el año 1924. El Chaco era todavía territorio nacional, ¿no? Dependía directamente de Presidencia de la Nación. En ese momento estaba gobernando la Argentina el presidente Torcuato Alvear. Se habían creado en el nordeste argentino varias reducciones indígenas con el objetivo de concentrar la población indígena para así ocupar su territorio y también en algunos casos para tener mano de obra barata para ser explotada. En el año 1911 fue creada la reducción Napalpí en el centro del Chaco, ubicada entre lo que es Quitilipi y Machagay. Esa reducción tenía una población estable de alrededor de 1000 personas, con algunas variaciones, porque en los principios de la reducción, las comunidades de los pueblos Com y Mocoy que estaban ahí alojadas tenían la posibilidad de salida, ya sea para pescar, para cazar, eran poblaciones nómades, y también para buscar otro lugar de trabajo, por ejemplo, los ingenios azucareros en Tucumán, en Jujuy, en Salta, ¿no? Eso se va restringiendo con el transcurso del tiempo, de los años, se hace cada vez más duro el trabajo a destajo en el lugar, la paga cada vez era más miserable, y bueno, en el año 1924 se produce una situación muy crítica, una situación calamitosa en cuanto a lo humanitario, con desnutrición, con hambre, dentro de lo que era la reducción. Se prohíbe a la población salir de la reducción, ya se le habían quitado los permisos de caza y de pesca años anteriores, y bueno, de alguna manera, esos últimos años, ya la población de la reducción, aparte del trabajo de estronque para producción de postes, venía trabajando en las producciones de algodón de los colonos de la zona. La paga era la mitad de lo que se le daba a un trabajador criollo, con el criterio de que el indígena necesitaba mucho menos para vivir, mucho menos para comer, para vestirse. Bueno, se produce una huelga en ese contexto, en el mes de julio del año 1924, a fines de junio. Esa huelga dura un mes aproximadamente. A la huelga se había plegado el 90% de la población de la reducción, habían instalado una toldería a modo de protesta. El reclamo que tenían estos indígenas trabajadores, tanto Con como Mocoy y toda su familia, era que le paguen lo mínimo indispensable para poder comer, para poder vestirse, tener algún tipo de contención médica también, porque bueno, literalmente se morían por enfermedades o por hambre en el lugar, no tenían ningún tipo de vestimenta, simplemente la huelga era para seguir viviendo, y bueno, esa huelga muy importante que pone en crisis de alguna manera ese sistema de explotación a destajo de la mano de obra indígena, que era uno de los motores de que la producción de algodón pueda avanzar y profundizarse en el Chaco, a la vez de que el algodón llamado el oro blanco en ese momento tenía precios internacionales muy importantes, ya sea por lo que generó la Primera Guerra Mundial, como también por la plaga del picudo en las plantaciones de algodón, que era el país que más producía, que era Estados Unidos en 1922. Bueno, se da todo ese contexto, eh, así que quienes estaban llevando adelante las plantaciones de algodón tenían posibilidad de enriquecerse o de hacer un buen dinero en poco tiempo, digamos, ¿no? Así que bueno, se toma la decisión desde el Estado Nacional, que era quien tenía a su cargo la provincia, que era territorio nacional en ese momento del Chaco, como la reducción Napalpí, de reprimir esa huelga. El 19 de julio de 1924, a horas muy tempranas, amaneciendo, se produce una movilización de tropas en el lugar, que eran policías de territorios nacionales y gendarmes volantes, lo que años después, en 1938, sería la Gendarmería Nacional, que es lo que conocemos hoy. Alrededor de 120 hombres rodean la toldería a unos 200 metros y disparan con sus fusiles sobre la toldería donde había mujeres, niños, ancianos, hombres, por espacio de una hora, ¿no? Se calcula que las víctimas fueron entre 400 y 500, los que sobrevivieron se escaparon por el monte en una diáspora desesperada para poder salvarse, y eso es lo que se conoce como la masacre de Napalpí, ¿no?
existe todo un proceso de reconstrucción de la memoria histórica de la comunidad que empieza con una sobreviviente que tenía 12 años cuando ocurre la masacre y que habla recién cuando tenía 80 y tantos años, que es Melitón Enrique, es la primera voz de un sobreviviente que se conoce en los años 90, 1990, sobre la masacre de Napalpí. Después otra abuela, también Rosa Chará, ambas abuelas del pueblo Com. Ese proceso empieza de alguna manera a entroncarse con eh, otro movimiento que se venía dando dentro de la comunidad, que eran jóvenes docentes bilingües que se habían planteado el por qué una parte de la comunidad no hablaba la lengua com, ¿no? Por qué se había cortado en algún momento la enseñanza de los abuelos, los padres hacia sus hijos, hacia sus nietos. Entre esos jóvenes docentes bilingües estaba Juan Chico, un historiador com muy importante, que es quien lleva adelante ese proceso, acompañados por estos otros docentes, y de alguna manera ese proceso se estructura en base a estas dos cuestiones, ¿no? Estos docentes bilingües del pueblo Com, del pueblo Mocoy también, y los abuelos, los sobrevivientes, que de alguna manera quiebran el trauma de muchas décadas de silencio y empiezan a contar primero en la familia, en la intimidad, en una noche alrededor de una hoguera, como lo suelen hacer los ancianos indígenas para transmitir el relato histórico de generación en generación, empiezan a contar lo que habían pasado, y después eso se va consolidando, aparecen otros sobrevivientes, como Pedro Valquinta, el abuelo Pedro Valquinta del pueblo Mocoy, y finalmente la abuela Rosa Grilo, que falleció hace poco tiempo, que era del pueblo Com, ¿no? Ese proceso se va consolidando. Juan Chico, junto a Raúl Fernández y otros docentes bilingües, ponen una cruz en el lugar donde estarían las fosas comunes, donde ocurrió la masacre, donde actualmente existe un memorial, eso es en 1990. Eh, Empieza todo un proceso de visibilización, de hacerse los actos de homenaje los 19 de julio en el lugar, empiezan a participar las escuelas bilingües de la zona. En el año 2008 existe un pedido de perdón de quien era el gobernador por esa época del Chaco, Jorge Capitanich, a la abuela Melitón Enrique. Es un pedido de perdón público con todo un acto en una plaza. Es un acto que tiene un impacto muy importante en la visibilización de lo que ha sido la masacre, en la responsabilidad del Estado. Bueno, es un proceso que se va consolidando con dos libros de Juan Chico, que son muy importantes porque de alguna manera sistematizan toda la información y todo este proceso de reconstrucción de la memoria, que están en PDF, que yo se los puedo facilitar si a alguien le interesa leerlo, a los docentes de la cátedra. Y bueno, después contarle lo que fue el proceso judicial. Nosotros abrimos la investigación en el año 2014, con el doctor Federico Carniel, con el doctor Carlos Amad, Patricio Sabadini. Fundamentalmente ese proceso se abre, por un lado, bueno, una investigación judicial en un expediente papel, porque, como todos ustedes saben, la Argentina está llevando adelante un proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad muy importante. Hoy existen en la Argentina alrededor de 1.100 condenados por crímenes de lesa humanidad. Se han juzgado lo que han sido los centros clandestinos más emblemáticos de toda la Argentina. Han existido muchos juicios en Corrientes, muchos juicios en Chaco, en Misiones, en Formosa, bueno, así en toda la República Argentina. Es un proceso consolidado dentro de la justicia federal, está reconocido a nivel mundial como uno de los procesos de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad más importantes. Están los tribunales de Nuremberg, que han juzgado el holocausto del pueblo judío a manos del nazismo, y después vienen los tribunales argentinos con lo que hace a los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Bueno, y a la par de esa cuestión, por el otro lado, este proceso que le contaba de la comunidad, que tenía como vocero, como principal referente a Juan Chico, se empieza a plantear por qué se consideraba crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, la masacre de Margarita Belén, que había ocurrido
el 13 de diciembre de 1976, y no así a la masacre de Napalpí que había ocurrido en 1924. ¿Por qué, decía Juan Chico, algunos son víctimas de crímenes de lesa humanidad de primera y le corresponde una reparación, le corresponde el derecho a la verdad, y otros, como nosotros los indígenas, somos considerados víctimas de crímenes de lesa humanidad de segunda categoría? Bueno, eso nos interpeló muchísimo, nos llevó a pensar en la cuestión, a analizar cómo era el derecho en la Argentina en 1924, qué decía la Constitución Nacional de 1853, qué decían los acuerdos, las convenciones internacionales firmadas por la Argentina a fines de 1800, principios de 1900. Nos encontramos que la Argentina era parte de la comunidad internacional, que se hablaba del derecho natural como el derecho internacional de los derechos humanos. Eso ya estaba instaurado. La Argentina había firmado convenios donde se hablaba de los crímenes de lesa humanidad, la terminología de la época, a la responsabilidad de juzgarlos. Bueno, llegamos a la conclusión que teníamos la responsabilidad funcional de llevar adelante una investigación de estas características, y trabajando con Juan Chico, con la Fundación Napalpí, con la comunidad, fuimos incorporando, por un lado, todos los testimonios de los sobrevivientes, en algunos casos de hijos y nietos de sobrevivientes, que hablaban prácticamente en primera persona, por lo que es el relato oral en la cultura indígena, y fuimos incorporando investigaciones muy importantes de antropólogos, sociólogos, historiadores, todos de universidades públicas, de la Universidad Nacional del Nordeste, de la UBA, del CONICET, que habían investigado desde la década del 60, 70 en adelante, distintas investigaciones sobre cuestiones que tenían que ver con la reducción Napalpí, con el territorio nacional y las políticas públicas hacia la población indígena, con lo que había sido la masacre en sí misma. Bueno, un sinfín de investigaciones muy, pero muy importantes que nos facilitaron toda la reconstrucción de un montón de cuestiones que era imposible hacerlo desde nuestras limitaciones como abogado, desde la Fiscalía Federal, la falta de estructura, y también los archivos fueron muy importantes, ¿no? Porque el archivo provincial, Monseñor Alumini del Chaco, y el Archivo General de la Nación, cuando le requerimos en el año 2014 buscar información referida a la masacre relacionada, o indicios que tenían que ver con la reducción o con el movimiento de tropa, bueno, distintas cuestiones. La verdad que trabajaron muchísimo durante meses, armaron equipos de trabajo de archivistas y buscaron en los pliegues más increíbles de la burocracia del Estado distintos indicios, distinta información que nos permitió tener mucha data sobre cómo habían sucedido las cosas y cuál era la responsabilidad del Estado en esa masacre, ¿no? Así llegamos al año 2020, donde solicitamos a la jueza federal Zunilda Nirenberger la posibilidad de hacer un juicio por la verdad. Un juicio por la verdad porque, bueno, ninguno de los responsables estaba con vida, todos habían fallecido, pero ya se habían llevado adelante juicios por la verdad en la década del 90 en Argentina, cuando estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia debida, ¿no? Ahí se hicieron juicios por la verdad por los casos de los desaparecidos de la última dictadura. La Corte Interamericana había intimado al Estado Nacional a que los familiares de esos desaparecidos tengan acceso al derecho a la verdad, y se habían llevado adelante esos juicios. Había un antecedente, un precedente jurisprudencial muy importante, así que tomamos ese ejemplo, y en el año 2022 se llevaron adelante durante 2 meses 7 audiencias, donde hubo 60 testigos, 30 de ellos indígenas y 30 de ellos criollos. Indígenas, estamos hablando de los sobrevivientes, que por suerte teníamos filmado cada uno de sus testimonios, y más allá de que prácticamente todos ellos estaban fallecidos, salvo Rosa Grillo, pero no se quiso exponerla en el juicio, por eso se pasó una filmación que se tenía de ella, pero bueno, se escuchó la voz de todos los sobrevivientes, de los hijos y nietos también. Eso fue muy importante. Se pasó una entrevista a Juan Chico donde hablaba, estaba fallecido lamentablemente, Juan fallece por la pandemia, y no estuvo en el juicio, pero bueno, hay una entrevista a él muy importante donde hablaba de todas las cuestiones que seguramente iba a aportar en ese juicio, y después una serie de docentes bilingües, tanto del pueblo Coni y Mocoy, y después todos los otros 30 que son los historiadores, los sociólogos, los antropólogos,
de las universidades públicas, digamos. Todo el juicio está colgado en internet, ustedes van a YouTube y ponen juicio por la verdad, masacre en Apalpí, le va a salir cada una de las audiencias, cada uno de los investigadores fue reproduciendo con PowerPoint, con distintos mecanismos, toda la documentación sobre la que había trabajado. Es muy dinámico el juicio, los testimonios no son tan largos, las audiencias no duran tanto. Y bueno, finalmente se tiene en el año 2022 una sentencia. La verdad que es una sentencia muy valiosa porque reconstruye en 3 páginas de manera muy minuciosa cómo fue toda la sistemática de la masacre, ¿no? Cómo se movilizó la tropa, las armas que utilizaron, el cálculo de la cantidad de víctimas, bueno, un sinfín de cuestiones, de detalles muy minuciosos que se pudo reconstruir de manera muy certera a partir de toda la documentación que se tenía, a pesar de haber pasado casi 100 años, cuando fue el juicio, y esa sentencia ordena una serie de medidas de reparación al Estado Nacional, considerándolo responsable de lo que fue el homicidio de entre 400 y 500 personas, homicidio agravado por, por, por cómo se produjeron los crímenes, y por el otro lado también lo condena el Estado Nacional por haber reducido la servidumbre, que es prácticamente estar en un estado de esclavitud, de trabajo forzado, según el Código Penal de esa época. Es una condena emblemática también en ese sentido, digamos, no solamente crímenes de lesa humanidad en cuanto a lo que se conoce convencionalmente, como pueden ser los homicidios, sino también esto de reducir al trabajo forzado, a la explotación laboral, a centenares de personas, digamos, ¿no? Bueno, cerrando, la sentencia ordena medidas como por ejemplo incluir en la currícula escolar a la masacre en Apalpí, al genocidio indígena, incluir en lo que hace a la formación de las fuerzas de seguridad federales, lo que hace a derechos humanos de los pueblos indígenas, constituir un museo, un espacio por la memoria en el edificio histórico de la Reducción Apalpí, que todavía está en pie, sistematizar toda la documentación y hacerla pública, hacer un archivo digital de toda la documentación del juicio y que eso pueda ser de fácil acceso y también de manera pública, de manera virtual, que esté todo en internet. Bueno, el cambio de nombre del lugar que se llama Colonia Aborigen, que es un nombre impuesto por los represores, eso lo tiene que elegir la comunidad, qué nombre va a elegir tener, es una población de alrededor de 2.000 habitantes actualmente. Se constituyó una localidad, un pequeño pueblo, que hace poco tiempo es municipio. Bueno, en general esas son las medidas de reparación que prácticamente en la mayoría de los casos se han venido cumpliendo fundamentalmente durante el año 2023, digamos, ¿no? Hay una unidad ejecutora que viene siguiendo cómo se cumple esa sentencia, cada uno de esos puntos, son 15 los puntos, y elabora un informe que es público, que también pueden tener acceso. Yo le puedo pasar a los docentes de la cátedra tanto la sentencia, que está en formato libro, perdón, en PDF, como también estos 2 informes de la unidad ejecutora que van haciendo un detalle de cómo se han cumplido cada una de las medidas, y en los casos que todavía estén sin cumplir también explica cuál es la situación del trámite para que se pueda cumplir con esa medida. Bueno, para cerrar, Juan Chico escribía poesía también, aparte de ser un historiador y un referente muy lúcido de la comunidad. Entendía que la poesía podía ser una herramienta también de lucha, de visibilización de la verdad. Y voy a leer, a modo de cierre, si me permite, una poesía de Juan, que es bastante conocida, que se llama Soy Napalpí. Soy Napalpí, la larga noche. De la mañana de Napalpí, soy esas piernas que corren presurosas en busca del monte cercano. Esa boca sedienta de agua, soy ese niño que llora buscando a sus padres, que yacen con ojos abiertos mirando al cielo que los abandonó. La larga noche de la mañana de Napalpí. Soy ese silencio que busca hacerse escuchar, ese pájaro herido que vuela en busca de su nido que ya no está.
la larga noche de la mañana de Napalpí. Soy el reclamo trunco de Gómez, Machado, Maidana, Dominga y otros tantos que ya no están. La larga noche de la mañana de Napalpí. Me atrapa junto a esos quebrachos añosos, junto al cardal, junto a los lapachos y a ese mapic, que no quiere ser olvido. Soy Napalpí, soy memoria, soy recuerdo, soy presente, soy esperanza, soy grito de libertad, soy Napalpí, Juan Chico. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Ahí se incorporó el profe Rudy, que estábamos esperándolo, así que ahora le doy la palabra. Hola, buenas tardes. Aprovecho el inconveniente técnico para resaltar el trabajo del profesor Nicolás Silva. El inconveniente técnico fue mío, pero advierto el trabajo tan importante que hace siempre con tanta responsabilidad el profe Nicolás Silva, que está a cargo de los controles y que también, por supuesto, siempre participa en los chats y en los foros. El agradecimiento de todas estas clases hermosas que pudieron quedar grabadas. Seguidamente tiene la palabra entonces la profesora Adriana Luján, directora del programa de Pueblos Originarios de la Facultad de Humanidades. Bueno, gracias. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Perfecto. Gracias, Rudy, gracias, Vero. También, al igual que dijo Diego hace un momento, para mí es un gusto poder compartir este espacio en esta oportunidad, desde mi lugar, pero también desde el lugar del espacio de la universidad pública, ¿no? Y bueno, tener un grupo de cursantes tan diverso y tan grande también es un privilegio y un orgullo de la universidad pública. Quisiera compartir con ustedes un video que sintetiza de alguna manera el programa de pueblos indígenas de la UNE, las acciones y bueno, es un video corto, pero nos va a dar pie para explicar en qué consiste y cuáles son sus alcances. Le voy a pedir a Nico, ya que recién lo nombró Rudy como nuestro asistente auxiliar en lo técnico, si él puede poner en pantalla entonces el video del programa Pueblos Indígenas. El programa Pueblos Indígenas inició el 1 de junio de 2011. Comprende diversas líneas de acción, aunque la principal consiste en otorgar becas y desarrollar mecanismos de apoyo al ingreso y permanencia de estudiantes indígenas a carreras de grado. Desde el comienzo del programa se otorgaron becas integrales a jóvenes y adultos indígenas para garantizar el acceso a los recursos que permitan realizar sus estudios. El apoyo está destinado a los pueblos Con, Huichí y Mocoy de Chaco y se prevé también un cupo para indígenas de otras provincias del país. Los estudiantes pueden cursar sus carreras en todas las facultades de la UNE, ubicadas en las sedes centrales de Chaco y Corrientes, centros regionales de Juan José Castelli y General Pinedo y extensiones áulicas. El programa cuenta con tutores que trabajan en el acompañamiento pedagógico del grupo de estudiantes, realizan encuentros periódicos y guías en el proceso de cursado de materias, los contienen y orientan frente a las dificultades que se les presentan habitualmente durante la vida universitaria. Se trabaja de manera conjunta con las secretarías de bienestar estudiantil de cada unidad académica, coordinando la elección de los mejores perfiles para tutores, la evaluación del rendimiento de los becarios y otras actividades necesarias para aportar a la permanencia de los estudiantes. En esta línea, se implementa el taller de alfabetización académica,
a cargo de investigadoras y docentes de la UNE y CONICET. Esta actividad brinda las herramientas necesarias para la comprensión y análisis de textos propios de las carreras elegidas con el fin de favorecer la inserción de los estudiantes en la comunidad académica. El programa se destaca por la participación indígena en su gestión, respetando lo declarado en el artículo 22.1 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Debido a ello, se propició la creación y funcionamiento de una comisión asesora integrada por referentes COM, Wichí y Mocoit. Como parte de las líneas de acción, se realizan visitas a escuelas con matrícula indígena con la finalidad de brindar información sobre la oferta académica de esta universidad. Para ello se trabaja de manera conjunta con el Departamento de Orientación Vocacional de la UNE. Otras actividades se han dirigido a proponer espacios de capacitación destinados a toda la comunidad universitaria en temáticas vinculadas a pueblos indígenas y educación superior, con el objetivo de acercar las cosmovisiones y conocimientos de las culturas originarias de la región. Se dictaron diversos cursos a cargo de referentes indígenas. De este modo, la Universidad Nacional del Nordeste avanza en la experiencia y conformación de una política de inclusión destinada a los pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, el video presenta a modo de síntesis, ¿no?, las acciones que se realizan dentro del programa, pero tal vez les puedo hacer un recorrido en este camino que el programa tiene como política institucional de la universidad, ¿no? Está fundado, o sus fundamentos están pensados y escritos en base a las normativas, tanto del Estado Nacional como el Estado Provincial, como para mencionarlas así en forma general, pero después, si ustedes quieren profundizar en este tema, en estos temas, yo les voy a dejar también a Vero la resolución de creación del programa, donde dentro de sus fundamentos están citadas estas normativas. Por empezar, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración Universal de Derechos Indígenas de la UNESCO, la Ley 23.302 de Políticas Indígenas y Apoyo a las Comunidades Aborigen, bueno, la Ley Nacional también 26.206, la Ley de Educación Nacional, la Constitución de la Provincia del Chaco, ¿sí?, en el artículo 37, la Ley 3.258 de las comunidades indígenas, y la ley, una de las más recientes, bueno, es del 2010, pero es la Ley 6.604 de oficialización de las lenguas indígenas en el Chaco. Como para mencionar este encuadre normativo y donde se fundamenta, digamos, los orígenes del programa. Eso en cuanto a los documentos, ¿no? Pero les quiero compartir con ustedes las experiencias, porque a través de estos 13 años de vida que tiene el programa dentro de la universidad, hay un sinfín de experiencias que me gustaría compartir con ustedes, porque me parece que eso nos puede dar pie al diálogo, ¿no? Porque mi propuesta sería que podamos pensar en esta oportunidad en la educación superior, en la educación universitaria en clave de derechos, en la educación intercultural en clave de derechos, ¿sí? Esa sería la propuesta para que podamos reflexionar, ¿no? Les decía que en el marco de las experiencias interpersonales e interculturales,
el programa va también a tener sus raíces en sentires, ¿no? ¿Qué será esto de sentires? Justamente viene propio del trabajo que la universidad ha venido realizando durante muchos años en las funciones que le son propias, ¿no? Me refiero a la función de docencia, a la función de extensión y a la función de investigación, ¿no? Eh, para, para detenerme un poquito en la función de investigación, el valor que tiene el trabajo de investigación de muchos equipos de docentes investigadores dentro de la universidad, y bueno, se ve reflejado justamente en lo que expuso Diego recién cuando nos hablaba de Napalpí y de lo que fue el juicio por la verdad. Cómo contribuyó, digamos, ese trabajo de investigación, el trabajo los trabajos de extensiones o sea, empezaron como trabajos de extensión, con proyectos en el territorio, con el trabajo con comunidades, con referentes indígenas, con escuelas, con matrícula indígena. Y después esos proyectos de extensión se fueron traduciendo y se fueron transformando en proyectos de investigación, y cada vez más equipos estaban interesados en trabajar estas temáticas desde la perspectiva del estudio, del análisis y las interpretaciones, ¿no? Así, fruto de ese trabajo, bueno, como uno de los impactos de esos trabajos fue la contribución a lo que fue el juicio de Napalpí, ¿no? Pero justamente en ese trabajo con las comunidades y en territorio, en el cara a cara, en la escucha, ¿no? Em, esas escuchas de demandas efectivas que las comunidades le hacían al Estado provincial y le hacían a las instituciones educativas por el acceso a la educación superior de sus jóvenes. Por aquel entonces, en el año 2010, porque la resolución de creación del programa y el trabajo de redactado del proyecto y demás se hizo en el año 2010. El rector de la universidad era el profesor Adolfo Torres, y él había tomado conocimiento de que había el primer profesional indígena en salud, que fue un médico oriundo de la localidad de Juan José Castelli, había hecho sus estudios universitarios en Cuba. Esto interpeló profundamente al rector Torres, quien se hizo eco de esta demanda y dijo: ¿cómo puede ser que teniendo una universidad pública en el mismo territorio, este chico se haya formado en Cuba? Entonces ahí empieza el trabajo y empieza a originarse y a gestarse estas ideas que van tomando cuerpo, y el rector le encomienda a un grupo de docentes que venían trabajando en investigación y en educación intercultural la elaboración de la propuesta de creación de una política institucional que apoye el acceso de las comunidades indígenas a la educación universitaria. Es así como nace el programa, y en un primer momento fue muy difícil identificar qué estudiantes indígenas teníamos matriculados en las carreras de la universidad. Fue un trabajo de hormiga, pero finalmente en ese año 2011 se identificaron 14 estudiantes indígenas matriculados en distintas carreras. Algunos estaban matriculados en la carrera de Derecho, otros en la carrera de Contador Público,
de lo que recuerdo en este momento, y en algunos profesorados de la Facultad de Humanidades. Bueno, fue el puntapié inicial de este programa, con el acompañamiento y el apoyo económico a través de becas, porque el programa prevé un apoyo económico paralelamente con un acompañamiento a cargo de lo que son tutores pares, que son estudiantes avanzados de cada una de las carreras, quien realizan ese acompañamiento motivacional, de contención, de guías en lo que es la vida universitaria. Eh, Muchos de los estudiantes provienen de localidades del interior, con lo cual experimentan el desarraigo, ¿no? Y es una cuestión que hay que trabajarla mucho. Eh, Ingresar a la universidad para cualquier joven de por sí es ingresar a un mundo desconocido, y en el caso de los jóvenes que provienen de comunidades indígenas, se suma y eso cobra mucha intensidad, ¿no? Con lo cual se trata de hacer un trabajo de acompañamiento, sobre todo en los primeros años, y esto está a cargo de los tutores pares, pero también lo que distingue las acciones del programa y, digamos, la conducción del programa, es una característica que no la tienen otros programas, o por lo menos no, no efectivamente, em, que tiene que ver con la conformación de una comisión asesora que está compuesta por los propios referentes indígenas de cada una de las comunidades. En el caso de nuestro programa, tenemos referentes indígenas del pueblo Com, del pueblo Wichí y del pueblo Mocoy. Entonces, este espacio de participación obedece también a esto que propone, que se encuentra en las normativas, de que los referentes de las comunidades eh, tienen el derecho a la participación en cualquier programa o proyecto que los involucre o que los afecte de alguna manera, ¿no? Entonces, esta comisión asesora al equipo de gestión, es la que decide, digamos, las asignaciones de los beneficios, pero también entre sus miembros hay un trabajo de acompañamiento a cada uno de los estudiantes en en sus experiencias dentro del ámbito universitario, para para de alguna manera preservar la identidad cultural en un espacio como el espacio académico, donde muchas veces lees eh, ese espacio, esa rutina, eh, esas modalidades, esos mecanismos que tiene la academia, muchas veces a ellos les resulta un poco hostil. Entonces, estos referentes son los que contienen en ese sentido, son los que reafirman la identidad cultural en este espacio, y también acompañan desde el lugar y desde la palabra, desde el valor de la palabra que tienen los jóvenes acerca de sus adultos, ¿no? Me gustaría reflexionar eh, en algunas cuestiones que tienen que ver con, eh, uno dice, bueno, está buenísimo, eh, muchos hablan de que eh, políticas de estas características eh, contribuyen a la reparación histórica de los pueblos indígenas por tantos años de negación, discriminación, racismo, ¿no? Entonces esto viene a salvar, a curar, a reparar. Y la verdad es que a mí me gusta también mirarlo desde una perspectiva crítica,
y preguntarme si realmente es tan así, ¿no? Porque nosotros desde el equipo que hemos venido trabajando en el programa en distintos roles, desde el año de 2011 que se implementó, algunas de nosotras somos docentes también investigadoras, y hemos tratado de corrernos un poco del rol de la gestión, como para reflexionar y hacer análisis de la propia práctica, ¿no? Y en esto por rescatar el sentido crítico que tiene de, de, de considerar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotras también hacemos investigación y nos preguntamos esto, si esto de la reparación histórica es tan así, si lo viven así nuestros estudiantes y nuestras estudiantes dentro del ámbito universitario y dentro de las aulas sobre todo, si hablar de inclusión es realmente inclusión o nos quedamos a mitad de camino o es solamente un concepto teórico, la inclusión, y en la práctica realmente no lo viven así ellos ni ellas. Entonces, cabe reflexionar sobre esto, ¿no? Algunas iniciativas, nosotros también a través del programa de pueblos indígenas participamos en la red de educación superior de América Latina, América Latina, la red ESIAL que está llevada adelante por la Cátedra UNESCO, que pertenece a la unidad, a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y desde allí también diversos estudios hablan de la presencia de racismo también dentro de las instituciones de educación superior y dentro de las universidades, ¿no? Se habla de, si bien no son tan abiertos como, o en el caso de nuestra universidad, no son tan abiertos como hay ejemplos, por ejemplo, en universidades de Brasil, donde muchas veces son explícitas las discriminaciones hacia los estudiantes de pueblos indígenas. Sin embargo, no son explícitas, pero se pueden identificar y existen. Entonces, estos estudios hablan de formas no visibles de discriminación racial, o racismo oculto, o racismo sistémico, ¿no? Y bueno, ¿y dónde las podemos identificar, no? Yo quiero les quiero comentar algunas experiencias que sí han sido explícitas, que nuestros estudiantes han tenido episodios así de racismo explícito, como con todo respeto, ¿no? Porque sé que dentro de este grupo de cursantes hay miembros de las comunidades indígenas, creo que hay docentes bilingües interculturales, si mal no recuerdo, pero son experiencias que han vivido nuestras estudiantes. Tenemos estudiantes en este momento, de paso ya les comparto el dato. Este año, en 2024, son 51 estudiantes indígenas que están becados dentro de la universidad, están inscritos en distintas carreras, en casi todas las unidades académicas tenemos estudiantes indígenas. Los pueblos que representan, bueno, son el COM, que son una gran mayoría, Wichí, Mocoy, Guaraní y Tonocoté, porque tenemos
tenemos 4 estudiantes que son de la provincia de Formosa y una estudiante que es de Santiago del Estero, que es del pueblo de Tonocoté. Y ellos cursan las carreras tanto en las sedes centrales de Chaco de Corrientes como en las sedes regionales que se encuentran en Juan José Castelli, en General Pinedo, y la extensión áulica de la Facultad de Derecho, que se encuentra en Clorinda, Formosa. Bueno, les decía que estas vivencias de discriminación racial han tenido experiencias nuestras estudiantes en el caso de una estudiante de la sede de Juan José Castelli, cuando un compañero estudiante de Derecho ella, cuando un compañero de su curso, ella lo escucha decir, ¿qué vienen a hacer estas indígenas acá a la universidad cuando tendrían que estar vendiendo canastas, ¿no? Y situaciones como esa, hay otro caso también que fue fuerte también, que ocurrió en la Facultad de Humanidades, en una clase, en una cátedra, un compañero, sin saber él que tenía compañeras indígenas, eh, manifestó que el barrio Toba de acá de Resistencia es un problema social, ¿no? Entonces, esas situaciones las viven los estudiantes y las estudiantes dentro de las aulas. En esos 2 casos que les mencioné son casos de compañeros de cursada, compañeros de la carrera. Pero hay situaciones también con profesores y profesoras. Entonces, dentro de los objetivos que nosotros tenemos en el programa, hay planificación y desarrollos y propuestas de formación en educación intercultural para los miembros de la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, hemos puesto en marcha un montón de cursos de capacitación, cursos de actualización, de formación. En el año 2019 se abrió la diplomatura de extensión en pueblos indígenas e interculturalidad, donde cerca de 30 cursantes fueron diplomados en esta temática, y fue una linda experiencia porque los cursantes provenían de distintas áreas de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil y también del ámbito universitario. Pero necesitamos, si queremos hablar de educación superior en clave de derechos, tenemos que hablar de la educación intercultural, ¿sí? De seguir formando en educación intercultural. Hay seguir sosteniendo en las cátedras, por ejemplo, ¿no? Como hemos conocido algunos casos. Seguir sosteniendo y hablando de las comunidades indígenas como ellos en el pasado, ¿no? Como que no existen más en el presente, sino que, bueno, ellos se vestían, o ellos comían de determinada manera, o ellos vivían. Es discriminación. Es una doble revictimización de tantos años de exclusión que han sufrido las comunidades, ¿no? Entonces, debemos plantearnos, replantearnos y reflexionar en estas cuestiones, porque
necesitamos sostener y entender la educación intercultural como derechos. La Universidad Nacional del Nordeste ha dado pasos muy, muy importantes y muy firmes en este sentido, pero todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Y atendiendo un poco a las recomendaciones de la declaración final de la tercera conferencia regional de educación superior que se realizó en Córdoba en el 2018, la CRES 2018, que son ratificados también algunos de sus sentidos por la CRES más 5 de este año, de marzo del 2024, propone o menciona, ¿no?, que tenemos muchos desafíos, pero dentro de los desafíos más importantes, que me gustaría, me gustaría recuperarlos del escrito de la declaración, que dice: primero, lograr que las instituciones de educación superior desarrollen programas efectivos para educar a la población en general y particularmente a sus miembros, estudiantes, docentes, funcionarios y directivos, contra el racismo y todas las formas de discriminación. Lograr avances efectivos en la adopción de políticas y programas de educación superior y de indicadores de evaluación de carreras y instituciones de educación superior orientados por criterios de calidad de pertenencia local y valoración por la diversidad cultural, ¿no? Esto no existe actualmente. Criterios que tengan criterios para aprobar carreras o aprobar la creación de instituciones de educación superior que tengan la pertinencia local y la valoración por la diversidad cultural. O sea, hay que abogar por estas cuestiones, ¿no? Lograr avances efectivos en el fortalecimiento y creación de carreras, cátedras, seminarios, cursos y otras oportunidades de formación que respondan a las demandas y a las necesidades específicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de otros sectores o grupos sociales discriminados. Con especial atención, fíjense, las demandas son concretas, puntuales, específicas. Formación de docentes interculturales bilingües para todos los niveles de los sistemas educativos y técnicos profesionales en salud intercultural. Nosotros ahora, bueno, y el cuarto, fortalecer y promover políticas y programas de inclusión en la educación superior que respondan a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas. Ahora nosotros estamos, bueno, Vero sabe porque hemos estado juntas en las asambleas de análisis y discusión de la modificación al plan de estudios, a la reforma curricular. Entonces cada departamento y cada carrera ha estado analizando y trabajando en los alcances del título y los perfiles, y hemos estado trabajando mucho, seguimos trabajando en ese tema. Pero me duele decirlo, pero no está propuesta la transversalidad de la extensión, hacer como un eje transversal, pero no se menciona derechos humanos, no se menciona interculturalidad. Entonces tenemos que seguir replanteándonos estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué una universidad que está inserta en una comunidad diversa en cuestiones de cultura, en cuestiones de lengua? Porque el tema del idioma es otro tema. La ley de oficialización de las lenguas, entre otras cosas, dice que
los estudiantes tienen derecho a recibir educación en su propia lengua. Y eso no se cumple. Por lo menos, yo no sé cuánto tiempo tiene que pasar para que la universidad pueda plantearse esto, ¿no? Y tenemos estudiantes absolutamente competentes en idioma, porque algunos estudiantes, en algunos casos, son trilingües, porque manejan el con, ya sea si la mamá es wichí o mocoy, manejan mocoy o wichí y el castellano. Entonces las competencias lingüísticas que tienen son muy superiores a mí personalmente y a muchos de nosotros que somos docentes en la universidad. Entonces, creo que tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con un orden de prioridades. Y bueno, creo que son estas las reflexiones que quiero dejar para ustedes. Si quieren conocer más, les puedo, a ver si me puedo conectar desde acá. Les dejo el link en el chat, les puedo dejar el link de donde está la información de nuestro programa en la página web de la universidad, para si quieren, y de paso si tienen conocidos y estudiantes que estén finalizando el 5º año de la secundaria y piensen en el ingreso a la universidad, pueden pasarles esta información. Y la resolución de creación del programa le voy a pasar a Vero para que la pueda poner a disposición en el aula virtual. Pero me gustaría dejar acá mis reflexiones para dar pie después a preguntas y comentarios. Bueno, vamos a habilitar un espacio importante para las reflexiones colectivas y las preguntas. Si nadie se anima, rompo el hielo yo con una pregunta tengo una pregunta, reflexión para Diego y otra para Adriana. Perfecto. Bueno, largo con la pregunta para Diego, que fue el que primero intervino. Es una reflexión / pregunta. Por supuesto, me imagino, Diego, los sentimientos encontrados con que experimentaron después de haber culminado el trabajo y de haber llevado, digamos, esa sentencia, ¿no es cierto?, esa reparación a toda la gente que fue víctima de la masacre, por supuesto, a los familiares sobrevivientes. Sí, a ver, como lo decís, Rudy, por un lado estaba el desafío de poder reconstruir todo lo que había sucedido. Era una cuestión no sencilla, sobre todo por el transcurso del tiempo, ¿no? Uno sabe que, por ejemplo, nosotros que nos toca reconstruir en juicio de crímenes de lesa humanidad hechos ocurridos hace 40 años, la complejidad que eso tiene, porque, bueno, faltan muchos testigos, faltan muchos archivos, el plan sistemático del terrorismo de Estado en general encubre esos hechos, entonces hay documentos que ya no existen desde el momento mismo en que ocurrieron, bueno, un sinfín de cuestiones, pero por un lado, el tener el apoyo de todo ese proceso de reconstrucción de la memoria histórica que venía haciendo la comunidad, con Juan Chico, con la Fundación La Palpí, con todo lo que era la comunidad alrededor de Colonia Aborigen, fue imprescindible, porque bueno, la verdad que todo ese trabajo que ya llevaba 2 décadas cuando nosotros empezamos la investigación,
estaba de alguna manera consolidado, se había perforado décadas de silencio, como nos suele decir el doctor Carniel, ¿no? Se había superado el tema del trauma que estuvo encapsulado durante mucho tiempo y sin posibilidad de ser gestionado por un sinfín de cuestiones, porque el Estado siguió siendo represivo, porque siguió la marginación, siguió el racismo, como bien lo planteaba Adriana recién, algo que se replica hasta la actualidad. Es una gran deuda pendiente de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho. Así que bueno, lograron perforar ese silencio. Y bueno, y tenían un objetivo que no tenía que ver con un juicio por la verdad originalmente, pero después cuando de alguna manera nos reunimos en una primera reunión y empezamos a ver la posibilidad de trabajar en una investigación judicial, de que por lo menos exista un registro en, en un estrado, que se puedan tomar audiencias y esos testimonios vayan quedando grabados, vayan quedando en un acta, se puedan ir incorporando las distintas investigaciones que estaban realizadas en un expediente. Se empezó a ver un horizonte de que podía haber un juicio, de que el Estado Nacional podía ser condenado por ese crimen, ¿no? Y de alguna manera, más allá de que las medidas de reparación son simbólicas, y que por supuesto son algunas gotas en el mar de todo lo que tiene que ser la reparación histórica real, yo comparto eso también con Adriana plenamente, de que están veremos la reparación histórica de manera integral, de manera cabal, como debería ser. Pero bueno, esas medidas de reparación de alguna manera tenían que ver con que la verdad se conozca, ¿no? Hay que decir que hubo una historia oficial que se mantuvo y se mantiene hasta la actualidad, si bien ha quedado relegada ahora con todo este proceso, que tenía que ver con un supuesto enfrentamiento de la comunidad con el pueblo Mocoy, de solamente 4 víctimas. Hubo un expediente judicial de la época que certificaba esa versión oficial, todo un expediente judicial con testimonio de los policías, con un juez que intervino. Hay registros de los principales diarios de la época que también replicaron esa versión. Hubo un libro histórico que fue premio de investigación histórica que reivindicó esa tesis, esa versión, hace pocos años atrás, antes del juicio, por supuesto. Y eso de alguna manera redignificar a las víctimas bueno, que habían promovido esa verdad y que tengan acceso al derecho a la verdad de manera plena y que el Estado pueda dárselos como fue el juicio por la verdad, digamos, ¿no? Y después, esto también que se hablaba del racismo, ¿no? Cómo combatirlo, y de alguna manera esas medidas de reparación que incorporaron en la currícula escolar de todas las escuelas del Chaco, por ejemplo, ¿no? En el Chaco, estos últimos 2 años, y era algo que incipientemente había empezado años anteriores, en todos los estamentos escolares, jardín de infante, primaria, secundaria, terciaria, se incorporó en la currícula en la masacre en Apalpí y lo que es el genocidio indígena, y uno ve trabajos de niños, de adolescentes, de jóvenes, muy interesantes al respecto, y uno ve que hay una semilla sembrada con mucho trabajo de parte de los docentes, con mucho compromiso de organismos estatales, y lo mismo pasó, nombro estos 2 ejemplos para ver una dimensión, con la capacitación, con la instrucción a las fuerzas de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? En el año 2023 fueron 5.000 los agentes suboficiales y oficiales que fueron capacitados durante todo un mes, el mes de mayo, en cada una de las escuelas universitarias de formación, algunos cadetes, otros en actividad, sobre lo que fue la masacre en Apalpí y sobre lo que fue el genocidio indígena en la Argentina, digamos, ¿no? Y uno que participó de esas instancias de formación, de instrucción de estas fuerzas federales con un equipo de docentes muy valioso, muy importante, que la verdad es increíble el trabajo que llevaban adelante, ve que realmente había una política de Estado de incluir en la formación de las fuerzas de seguridad lo que hace a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y cerrando con eso, el Ministerio de Seguridad de la Nación de la anterior gestión elaboró y está publicado un manual, un protocolo, que es un manual
para la actuación de las fuerzas de seguridad cuando intervienen existiendo población indígena, digamos, ¿no? Que es un manual muy valioso y muy interesante también. Así que, bueno, eso, Rudy, un poco para comentarte. Gracias. Perdón, Rudy, ¿puedo hacer una intervención chiquitita? Hay algunas observaciones en el chat que no sé si las llegaste a ver, pero bueno, era justamente como para poner en valor las participaciones que se dan por escrito. Tenemos algunos casos que me pareció interesantes. El caso de una compañera que había planteado que no había conocido no conocía la historia de Rosario, que no conocía la historia justamente de la masacre de Napalpí. Y la verdad que me quedé pensando porque también me recordó un poco a una situación que me tocó a mí como docente, de por ahí damos por sentado que hay ciertos hechos que son históricos y son tan importantes para la comunidad e inclusive para la humanidad, como por ejemplo tener un estudiante muy joven que me decía que no conocía, no conocía la historia del Holocausto, me parece muy loco. Pero sin embargo, da cuenta, digamos, de que efectivamente necesitamos seguir trabajando en esta cuestión de formación de derechos, en esta cuestión de la recuperación de la memoria, como planteaba Diego, y en pos de trabajar, digamos, la matriz misma del racismo, ¿no? Y quería hacer una sola invitación y era invitarlos a levantar la mano acá en las pantallas, quienes conocen o quienes conocen alguna vez antes del día de hoy sobre la masacre de Napalpí. ¿Quiénes escucharon hablar alguna vez de la masacre de Napalpí? Levanten con la reacción, ¿vieron la manito amarilla que sale ahí? El reaccionar, que dice levantar la mano. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, conocíamos la historia de la masacre de Napalpí? Wow. Bueno, es indefectible que como educación, como sistema educativo, nos debemos un buen trabajo, digamos, una buena revisión de un montón de cuestiones en relación con esto de lo que es la formación en derechos humanos que tan bien lo planteó justamente Adriana y también justamente también ratificó, ¿no, Diego, en ese aspecto? Era eso nomás. Y una cosita más y después va algo para Adriana, pero una intervención de Guillermo Galantini, si no me equivoco, ¿estás por ahí, Guillermo? Si querés decir vos tu pregunta, no sé si tendrás micrófono, parece que no. Bueno, Guillermo lo que decía es, yo quisiera saber si han existido en la sentencia del juicio algún requerimiento sobre la identidad y la recuperación a partir de los restos de la misma. Y en tal caso, ¿cómo está eso? Muchas gracias. Sí, ahí con la búsqueda por parte del equipo argentino de antropología forense de una fosa común, que podrían llegar a ser dos por los testimonios, se hizo todo un trabajo en el territorio donde ocurrió la masacre muy importante, tanto en el 2019 como en el año 2023, o sea, previo a la sentencia, al juicio, y con posterioridad, la sentencia ordenó que se continúe con la búsqueda. Por el transcurso de casi 100 años, es muy difícil encontrar esa fosa común, prácticamente la búsqueda de una aguja en un pajar, según lo que nos han dicho los integrantes del equipo argentino de antropología forense. En base a testimonios se hicieron alrededor de 30 excavaciones, es un territorio de 25.000 hectáreas, bueno, y se ha acotado a una decena de hectáreas la búsqueda, según los testimonios que se tiene de esa época. En eso ha trabajado mucho Juan Chico, nos tocó recorrer toda la zona buscando esos testimonios. En esas excavaciones no se pudo dar con esa fosa. Hay que ver el estado de los restos a partir de tanto paso del tiempo. Los relatos de los sobrevivientes hablan de que los cuerpos fueron quemados en esa oportunidad, ¿no?
También se habla de que los pozos de agua de alrededor de 1 kilómetro, 2 kilómetros, tuvieron durante muchos meses después de la masacre mucha grasa en el agua y mucha sangre, con lo cual las corrientes subterráneas de agua de la zona tuvieron contacto con esa fosa común. Eso puede haber llevado a un deterioro también de esos restos. De todas maneras, el equipo de antropología forense continúa buscando con la mejor y más actualizada tecnología que tiene, está utilizando fotos satelitales y lo que hace al estudio de las corrientes subterráneas para también tratar de ubicar desde ese lugar. La verdad que el equipo de antropología forense argentino es quien más tiene experiencia a nivel mundial en la búsqueda de fosas y también en masacre indígena, porque ha trabajado en toda Latinoamérica en este tipo de casos, y son esos antropólogos los que han venido al Chaco y están a cargo de esta investigación. Lo que sí se encontró es un cuerpo que estaba a 30 centímetros enterrado, con una herida en una de sus piernas. Como estaba enterrado a poca profundidad, estaba en buen estado general, y este cuerpo sería uno de los tantos de la diáspora, que eran los heridos que fueron asesinados en cercanía de lo que fue la masacre, donde quedaron los cuerpos del fusilamiento inicial. Y estos cuerpos, como le demandaba mucho trabajo traerlos de distancia de 100, 200 metros, 1 kilómetro a la fosa común, fueron enterrados a muy poca profundidad, ¿no? Ese cuerpo fue encontrado y bueno, se tiene computado como uno de los cuerpos de las víctimas de lo que fue la diáspora, de quienes intentaban escapar de lo que fue la masacre, ¿no? Así que bueno, esa es la respuesta. Gracias, Diego. Rudy, solo para avanzar con lo que dice el chat y después te dejo a vos. Bien, con respecto a la reflexión justamente que nos presentó Adriana, Mauro, no sé si Mauro quiere hablar. Bueno, no lo escuché. Dice así: los pueblos originarios se merecen la inclusión en todos los sentidos. Si bien es verdad que son reacios a nuestra cultura por el miedo, una forma de inclusión es para mí que los colegios del Chaco que en los colegios del Chaco sean obligatorios sus lenguas, sus culturas y sus mitologías. Así habría una comunión entre todos. Sean obligatorios en cuanto a la transmisión y que haya materias específicas, así como damos inglés, francés u otros idiomas. Sí, sí, tal cual, Mauro. O sea, justamente una de las experiencias que yo relaté de discriminación o de preconceptos, prejuicios que se tienen respecto de las comunidades indígenas acá eh, justamente en el barrio Toba de la ciudad de Resistencia, hay un complejo educativo que tiene hasta nivel terciario, ¿sí? Pero ese complejo educativo es fruto de las luchas que por años las comunidades han venido realizando, interpelando en relaciones muchas veces muy tensas con el Estado provincial, pero que fruto de esas luchas se han logrado ese tipo de alcances, ¿no? Que, pero, pero al haber una normativa que regule la inclusión y el derecho eh, a que ellos puedan recibir educación intercultural y bilingüe, tiene que llegar a todos los niveles, incluso el universitario. Dos intervenciones más, perdón. Oscar Lagos dice: buenas tardes, es muy interesante escuchar sobre Napalpí. Yo pertenezco a la comunidad originaria COM y es muy triste seguir con el desplazamiento y la discriminación en todos los ámbitos. Ojalá que en un futuro se pueda tener un derecho de igualdad. Oscar, no sé si estábamos bien y si quieres agregar algo más. Oscar, una alegría tenerlo ahí cursando. Oscar es estudiante de historia. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Quería aportar más o menos de
del ámbito donde estoy haciendo la carrera de profesorado de historia, es muy lamentable escuchar, digamos, a personas no indígenas decir cosas que lastiman a otra persona. Y escucharle al doctor hablar sobre Napalpí, prácticamente sabiendo de que siempre estuvieron los pueblos originarios, y es muy lamentable que hace muy reciente el reconocimiento hacia los derechos, digamos, que son básicos de las personas. Y yo soy del interior, vengo a Resistencia a tratar de formarme y tratar de transmitirle a mi comunidad cuál es el camino correcto para tener, digamos, una sociedad de igual oportunidad y que en algún momento se acabe, digamos, la división entre blanco y indígena, digamos, porque todos sabemos que todos los blancos vienen de Europa, pero nosotros como indígenas queremos también aportar esa reparación, ¿me entiendes? Porque sin la aportación de nosotros también no, es imposible reparar una cosa que prácticamente siempre hay un conflicto por medio. Por ejemplo, está bueno incorporar la lengua indígena en todas las instituciones universitarias, terciarias, transmitir ese lenguaje y que no se pierda. Porque acá en Resistencia sabemos de que la lengua indígena se está perdiendo. Sabemos que habla bien el castellano, pero vos le preguntan en la parte de la lengua indígena, no te entienden. Yo hablo en mi lengua, allá en mi familia, yo siempre trato de hablar de las dos partes, el castellano, y siempre mantengo vivo, digamos, la lengua indígena y pertenezco al profesorado de historia y el programa es una gran ayuda donde también nos orientan, nos acompañan en cosas que necesitamos, siempre están presentes y bueno, siempre también valoramos ese espacio. Espero que se pueda, digamos, solucionar este conflicto entre las comunidades indígenas con los blancos. Ese es mi punto de vista, aportando de los dos lados, ¿viste? Más allá de las cosas que sucedieron, pero siempre hay que tener ese diálogo entre las dos partes para, para poder reparar y bueno, y pensar las generaciones que vienen que no tengan ese pensamiento de discriminación, de desplazamiento hacia el otro. Siempre hay que estar unidos y bueno, tratar de que eh, tener una Argentina muy rica y bueno, de mucha participación indígena. Sabemos que existen otras comunidades que sigan en pie con la lucha y todas esas cosas, el derecho, pero desde mi punto de vista eso es lo que me gustaría aportar porque sabemos que existe en la Constitución las leyes indígenas, pero como que teóricamente se dice por decir, pero a la hora de accionar prácticamente no sucede en nuestra comunidad. Siempre hay atropellos, siempre hay ese desplazamiento y todas esas cosas y prácticamente eso es lo que veo porque yo vivo en General San Martín y hay un caso donde a un chico, un indígena, le mataron y le dejaron ahí como 12 o 24 horas ahí tirado como un perro. Y después cuando eh, se van a la justicia se cubren todo y prácticamente encajonaron el caso y esos casos son muy lamentables y me imagino yo al escuchar al doctor esa situación donde se hizo la masacre, prácticamente es muy doloroso para mí porque yo pertenezco a las comunidades y sigo también en pie
a pesar de todas las dificultades que se presentan, pero siempre estoy ahí y bueno, eso nomás quería aportar. Muchas gracias, Oscar. Me parece que hay una compañera de Santiago del Estero que también quiere hacer un pequeño aporte de su propio territorio, justamente de la situación, justamente de la educación intercultural bilingüe. No sé si Elsa del Valle, ¿querés tomar la palabra o preferís que lea tus intervenciones? A ver si me escucho. Elsa, parece que no tiene micrófono, ¿puede ser? Bueno, voy a leer en todo caso. Dice, si bien se reconoce el derecho a recibir educación, los pueblos originarios en la propia lengua, esto queda en la formal. Hay pocos docentes formados en lengua indígena y los estudiantes no hablan por sentir vergüenza y discriminados. Solo lo hacen en lengua materna cuando están en grupo de pares escondidas. Esto es Santiago del Estero. Y más adelante plantea, gracias a la gestión contamos con Estudio Universitario de Educación Intercultural Bilingüe, que esto se sostenga en el tiempo y la quechua no desaparezca. Y la quechua no desaparezca, Santiago del Estero. Ah, y acá él se me escribe, no, por favor. Me parece que no quería tomar la palabra y prefería que lea nomás su comentario. No hay problema, Elsa, gracias de todas maneras por la intervención y por tus reflexiones. Bueno, también para cerrar nomás, Diego plantea, bueno, Mauro coincide con Adriana y Diego plantea que la mejor reparación sería disolver el etnocentrismo. Eso eso se daría cuando dejemos de decir ellos por un lado y nosotros por el otro. Así es. Ahora sí, Rudy, perdón, ya no hay más intervenciones en el chat. Bueno, tenías simplemente una reflexión barra pregunta para Adriana, pero bueno, reformulo todo porque me quedé pensando en la participación de Oscar, tan importante y tan vivencial en sus palabras, digamos, ¿no es cierto? Nos transmite sus sentimientos, digamos, ahí se nos acaban las teorías, digamos, porque nos está contando lo que él está sintiendo y por supuesto, resaltar eh, que dentro de nuestro estado argentino y las provincias que nos atañen a nosotros, puntualmente la del Chaco y la de Corrientes, son provincias que tienen una diversidad cultural y lingüística. Puntualmente en el Chaco están reconocidas las comunidades Cuon, Huichí y Mocoy, digamos, como no como todas las otras culturas que existen, porque existen muchas más, digamos, pero en este caso por la importancia que tienen un reconocimiento específico del Estado Provincial del Chaco y en la provincia de Corrientes la cultura guaraní. Eh, pero por supuesto sabemos que la dignidad de todas las personas vale lo mismo. Para los derechos humanos la dignidad de todas las personas son iguales, de todas las razas, de todas las lenguas, y puntualmente está absolutamente prohibido todo tipo de discriminación por ningún motivo de raza, de lengua, de creencias, religiones, posición económica, ideología, está en manos de todos. Por supuesto que el Estado es el que tiene la responsabilidad mayor, pero nosotros también como ciudadanos tenemos esa misión de señalar, ¿no es cierto?, ser guardianes de que eso se cumpla. La palabra por ahí, yo digo reconocer barra reconocernos. Creo que hay muchas, no solamente que sí, por supuesto, existen comunidades digamos, que se conservan con todas sus singularidades, pero también tanto la provincia
de corriente como la del Chaco, tenemos una interculturalidad racial muy marcada, en el sentido que estamos todos mezclados, digamos. Esa es la maravilla del género humano, es que hay muchas razas, pero hay un solo género humano. Entonces, esa es precisamente la filosofía de los derechos humanos, de que somos todos parte de la familia humana. La pregunta que va un poco dirigida a Adriana es un poco esta obligación, ¿no es cierto?, del Estado de garantizar y sostener el derecho que tienen las distintas comunidades de mantener sus lenguas, sus culturas. Creo que se hizo muy visible en la pandemia, específicamente en cuanto a la transmisión de los conocimientos científicos que hacen a la salud pública. Creo que desde la comunidad universitaria se contribuyó mucho, digamos, para que esa información pueda llegar en las distintas lenguas y de las distintas culturas de nuestra región. Esa es la pregunta, Adriana. Sí, por eso decía que yo creo que la Universidad Nacional del Nordeste está haciendo, comparando con otras universidades del país, está haciendo punta en tema de interculturalidad, justamente por la creación de esta política que es institucional, que eso lo quiero resaltar porque es una política que va más allá de las gestiones que suceden en la universidad, ¿no? Y comparando con otras universidades, esto no existe, digamos. Hace poco, hace un tiempito atrás, me contactaron de la universidad, una universidad la provincial de Córdoba, para pedirnos asesoramiento en cuanto a la generación de un programa o la gestación de un programa con similares características, porque ellos están teniendo en Córdoba una fuerte demanda de las comunidades indígenas que están localizadas en esas regiones, para el acceso a la universidad de sus jóvenes. Entonces digo que la universidad la UNE está haciendo punta en comparación y ha venido trabajando. Hay trabajo, Facultad de Odontología, Facultad de Medicina, ha venido trabajando muy fuertemente eh, en este escenario de relaciones interétnicas y ha marcado una presencia fuerte, digamos. O sea, ese es el lado bueno, el lado A o el lado B. Este es el lado bueno, ¿no? Que se rescata de esto. Tener el primer abogado COM de la región, tener la primera mujer médica, Wichí, formada en la UNE, son bastiones que hay que celebrar. Celebramos esta formación que ya, bueno, eso no les dije, pero ya contamos con 15 graduados en distintas áreas de formación y que ya están trabajando en sus comunidades, ¿no? Entonces, sí, en la pandemia se notó mucho también, eh, y en la pandemia se visibilizó la solidaridad, ¿no? Porque ahí sí en la pandemia estábamos todos en la misma y ahí sí no había colores distintos. Ahí nos ayudábamos entre todos. Así que en la pandemia se consiguió desde una notebook, un celular viejito pero que le funcionaba la cámara, hasta un colchón para un dolor de espalda. Así que también de eso tenemos que celebrar. Una cosita más, Rudy, Cecilia había pedido la palabra después de tu pregunta. Si no tenés problema, en darle la palabra si no tenés alguna otra pregunta más. Ceci, te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes.
Primero, agradecer un poco esto de volver a utilizar el juicio a la verdad, que más allá de que Argentina en general ya lo había utilizado, como dijo Diego, con las leyes de impunidad, me parece que lo trajeron a toda la nación. Digo trajeron porque yo soy de Santa Fe, trajo a toda la nación esta herramienta que ya la teníamos y que la vamos a tener que seguir utilizando. Creo que eso me causó primero el juicio de Napalpí. Después en Santa Fe se trató, no sé cómo está con el tema de la nueva gestión, de continuar un trabajo similar. Y en eso mi pregunta iba para Diego, en que si hay nuevas, bueno, también podría ser para Adriana, porque si están con el tema de las investigaciones, si esto desarrolló nuevas investigaciones o nuevos juicios, porque, o sea, todo lo que es el norte, hubo muchas de estas cuestiones, y que, bueno, en algún momento va a saltar lo del sur, que aún sigue pasando en el sur del país. Primero por ahí preguntar esto de que si surgieron, porque me pasó que en el encuentro regional de geohistoria del año pasado escuché a una chica que estudiaba o que estaba investigando algo de un pueblito cercano. Entonces me parece que me motiva un montón. Y después tenía por ahí otra pregunta que capaz que Oscar también por ahí lo puede contestar, porque me pasó cuando fuimos con un programa de mi primer empleo a la comunidad QOM de acá de la ciudad de Santa Fe. Bueno, tuvimos una reunión con el jefe en donde lo primero que nos planteó es no traer cosas que a ellos les genere como una discriminación interna y como que no le tenían tanto miedo a la discriminación externa, si se quiere. O sea, como que no vengamos a cambiar tantas cosas, a proponer cosas que cambien su comunidad, sino que aportemos herramientas para que ellos crezcan, digamos. O sea, ellos también cuando nosotros fuimos nos trataron como un poco de esto y sí, obviamente tuvimos que cambiar un montón el programa y escuchar y bueno, nada, me pasó esto que sí, o sea, uno no tiene ánimos de discriminar ni nada por el estilo, pero nos encontramos con todas estas paredes del lenguaje y demás que bueno, o sea, como por ahí estábamos hablando, es necesario que, y como dijo Oscar, que sea un poco de motivarnos también a que aprendamos las lenguas y a que no las dejemos morir. Bueno, Cecilia, y para todos los que estamos presentes, con el tema de nuevas investigaciones sí, se ha avanzado. La verdad que ha tenido un impacto muy positivo lo que fue el proceso del juicio de Napalpí. Con anterioridad a la sentencia del juicio de Napalpí hubo una sentencia civil, no en el marco de un juicio oral y público por la verdad, pero sí una instancia de reclamo civil por la masacre de Rincón Bomba contra el pueblo Pilagá en el año 1947, en lo que era territorio nacional de Formosa. En ese caso está la posibilidad de un juicio por la verdad penal, de las mismas características que Napalpí. Hay un documental, Octubre Pilagá, que recopila el testimonio de muchos sobrevivientes, que algunos están vivos y otros han fallecido, puede ser proyectado en ese juicio. Y con posterioridad al juicio avanzaron dos investigaciones que también tienen el horizonte de juicio por la verdad en el norte de Santa Fe. Una es la masacre de San Antonio Obligado en 1887 y la otra es la masacre de San Javier en 1904. Las dos causas están en el Juzgado Federal de Reconquista Santa Fe. Hay querellantes de las comunidades, estaba el Estado provincial, se está avanzando. Yo conozco más sobre la masacre de San Antonio Obligado porque colaboro con el equipo de investigación y sé que han empezado las excavaciones en lo que puede ser una fosa común, que han tenido un resultado positivo, eso está pendiente de poder avanzar. Tienen recopilado testimonios de varios sobrevivientes,
tiene mucha documentación de la reducción de esa época, hay varios historiadores que están trabajando también ahí. Después se avanzó en la investigación de lo que fueron los fusilamientos de la Patagonia Trágica, ¿no? Ahora estos últimos meses testimonió el hijo de Bayer, Osvaldo Bayer, que fue quien más reconstruyó esa masacre, esos fusilamientos. Está el Estado Provincial de Santa Cruz movilizando, está la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también, constituida hace un año atrás, y estaban testimoniando hijos y nietos de víctimas y están también en la búsqueda de las fosas de donde habían fusilado a sus familiares, digamos, ¿no? Esos testimonios se estuvieron produciendo ahora, eso está en el juzgado y la Fiscalía Federal de Caleta Olivia en Santa Cruz. Después también se abrió una causa sobre los fusilamientos de los basurales de León Suárez, eso fue en el 55, también eso está en el Juzgado Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, y bueno, ahí se estuvieron tomando testimonios de familiares de los fusilados, y entiendo que hay familiares de algún sobreviviente también, no sé si está vivo, no me acuerdo en este momento, pero también ha avanzado. En todos esos casos se tomó como antecedente el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, y bueno, nosotros acá en Chaco estamos ahora con una investigación por la masacre del Zapallar, que ocurrió en el año 1933. Es una masacre contra el pueblo Mocoy, es un grupo de alrededor de 300 personas que sale por una situación de hambre también de la reducción Napalpí, 9 años después de la masacre de Napalpí, ¿no? Se vuelve a producir una situación similar, era una catástrofe ambiental por una seca muy importante, van a buscar trabajo a la localidad de Zapallar en ese momento, actualmente de San Martín, le prohíben el ingreso a la ciudad, el comisario le ofrece una vaca y kilos de galleta, la verdad que 300 personas no iban a comer ni un día con eso, y deciden de todas maneras entrar, estaban pidiendo alimentos y trabajo. Y bueno, y se produce el fusilamiento se estima de varias decenas de personas, entre 30 y 50 personas al ingreso del pueblo, esa procesión por alimentos que estaba ingresando al pueblo estaba encabezada por mujeres y niños como demostración de que iban en son de paz, digamos, ¿no? Bueno, en el expediente judicial de la época están los nombres de unas 15 personas Mocoy, entre ellos el cacique Luis Durán, que encabezaba esa procesión, que son sobrevivientes, que estuvieron detenidos algunos días, y están sus nombres y sus edades. Bueno, ese listado nosotros ahora lo dimos a conocer a la comunidad Mocoy, y estamos buscando descendientes de esos sobrevivientes. Están solamente los nombres de los hombres, estuvieron detenidos con su familia, pero no hay registro de las mujeres y de los niños. Pero bueno, estamos buscando hijos y nietos que por el relato oral puedan conocer lo que fue la masacre de Zapallar, y también es el objetivo llegar o a un juicio por la verdad o cuanto menos a una sentencia por la verdad, si no tenemos toda la dimensión de testigos y para reproducir en un juicio oral público, es el objetivo que tenemos ahora. Bueno, eso es más o menos el panorama. Yo quería comentar una cosita respecto a a la experiencia que compartió Cecilia. Justamente nosotros por ahí lo que hemos trabajado mucho en las capacitaciones es sobre, en el trabajo con las comunidades, es sobre la consulta, ¿no? La consulta libre, previa e informada, porque generalmente, o sea, por mucho tiempo, por ejemplo, en el caso de la universidad, em, se bajaba al trabajo con las comunidades llevando diferentes propuestas de capacitación, de avance, de algo que era realmente significativo e importante, pero desde la visión de la academia,
y la verdad que las comunidades no se sentían o no encontraban el sentido de esas ofertas porque realmente a ellos no sentían, no veían esa necesidad. Entonces, a partir de ahí se empieza a trabajar esto de la consulta, ¿no? Hacer un trabajo en territorio, pero desde el lado, digo, desde el lado en el sentido de compartir con ellos y tratar de trazar un mapa de necesidades pero en función de la comprensión de su cosmovisión, ¿no? Esto, esto lo aprendimos los académicos cuando comenzamos a trabajar así de lado a lado con el otro y la otra. Bueno, como para ir cerrando, pues ya estamos a 2 minutos del final de la clase. Bueno, tenemos algunos mensajes de reconocimiento y de agradecimiento por estas presentaciones, por traer estos casos por presentar estos casos justamente y estas reflexiones en torno a justamente nuestros pueblos originarios, nuestras comunidades originarias, y bueno, y el trabajo intercultural que nos debemos no solamente como academia, sino como sociedad, ¿no? Desde los diferentes ámbitos a partir de lo que planteaba un poco Cecilia. Este, Les quería hacer una última propuesta antes de cerrar. eh, Era justamente si querían todos prender la cámara como para poder sacarnos una fotito. Y la verdad es que ya estamos prácticamente cerrando el curso y nunca nos sacamos una foto juntos y juntas. Si estaban con ganas de hacerlo, le pedimos a Nico si por favor nos puede hacer el aguante y sacarnos una fotito para tener un registro de nuestros rostros, que nos vemos muy poco generalmente. Así es que, bueno, eso, si pueden, si está en su disposición poder hacer ese registro, les vamos a agradecer un montón. ¿Vos nos decís, Nico, cuándo está? Muchas gracias. A ver, se van sumando. Gracias, se van sumando de a poquito. Gracias, gracias. A ver, ¿alguno más? ¿O alguna más? Bueno, creo que ya estamos. Nico, ¿podrás? Avísame. Avísanos. Ah, a ver si está. Bueno. Ahí. Nico. Listo, dijo Nico. Bien, buenísimo. Hecho, gracias. Nos vemos la próxima, un gusto Nos verlos y vemos, ver. un gusto. Gracias, gracias a todos y a todas. Abrazo.